dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestro segundo capítulo del ciclo de conversatorios que hemos bautizado como Voces del Rebrote. En esta ocasión nos pusimos un poquitito más internacionales con los invitados y salimos de nuestra provincia. Y hoy nos están acompañando Mateo Espinosa desde Santiago y Javier Arroyo desde Chiguayante. Ambos estudian el área de la historia y han investigado sobre el sistema de AFP y pensiones en Chile. Así es que bienvenidos los dos. Hola Mateo. Hola Yasna. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Listo, iba a conversar con Javier y con todo. ¿Cómo estás tú? Bacán. Bien, igual. ¿Hay algo que te gustaría contarle al público de ti? Quizás de tu investigación del tema. Sí, yo creo que el hecho de que a mí me interesaba más que nada trabajar la televisión, pero en un comienzo, esta investigación nació como parte del final, la tesis final de la licenciatura de Historia, y la verdad es que yo nunca tuve ningún como interés, la verdad, en el área previsional. Sí, yo quería investigar más bien cómo se vendió la sociedad de mercado a través de la publicidad. Entonces yo hice esta investigación como metiéndome en el tema de la televisión en los años 80 y me fui topando con este tema y al final, me casé con él y aquí están los resultados. Po. Así que así me topé con este tema. Qué interesante el punto de vista desde que lo abordas. Y gracias por acompañarnos hoy día para contarnos qué fuiste descubriendo en el camino igual. Po. Sí, no, gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder conversar con usted y con la gente que está viendo esta transmisión o la va a ver después. Bacán. ¿Hay algo que quisieras contarnos de ti también? ¿Qué haces? ¿O cómo llegaste al tema? Sí, soy profe de historia oficialmente hace algunos meses, o sea, desde el año pasado, antes de octubre. Yo llegué al tema porque participaba cuando era estudiante de la coordinadora Nómada FP de forma más activa. Entonces yo empecé a llegar al tema desde ahí de forma más directa y mi tesis fue sobre el movimiento social, el movimiento Nómada FP. Entonces eso me obligó a meterme de lleno a estudiar el sistema de pensiones y acá voy a presentar algunos elementos importantes, sobre todo desde la postdictadura y desde la perspectiva del movimiento social. Temáticas súper atingentes, pienso yo, y que es importante que podamos retroalimentarla y discutirla, así que bacán que podamos generar este espacio. Y eso, la investigación por lo menos está hecha con mucho cariño, harta entrevistas, harta revisión de prensa, de documentos oficiales, por así decirlo, de las mismas coordinadoras territoriales, pero tampoco me voy a poner a exponer extendidamente, sino que vamos a hacer una síntesis y la idea es sobre todo conversar y que nos podamos entender. Así que eso, como un spoiler antes de empezar. Bueno, gracias a ambos y para empezar con el tema más de lleno, me gustaría que partiéramos por Mateo. A ver, ¿qué cosas descubriste sobre este periodo de dictadura cuando se fue instaurando este modelo de previsión social? Sí, bueno, gracias. Yo diría de dictadura y de propaganda. O sea, yo creo que ese es como ese es uno de los elementos interesantes aquí en lo que yo estoy estudiando. Mira, para dejar claro al principio, esta investigación que yo estoy haciendo no tenía que ver, no tenía como objeto central el análisis económico de la AFP, sino más bien el análisis del discurso público de la dictadura y cómo por medio de lo que decían los ministros, por ejemplo, el ministro Piñera, o lo que se decía en la prensa,
o en radio y la publicidad de televisión, todo iba creando un discurso homogéneo, ¿cierto? Bueno, no había libertad de prensa, entonces hay un discurso homogéneo que se va creando para fundamentar el cambio a un sistema previsional privado, ¿cierto? Entonces, al menos el objeto de estudio fue el discurso público de la dictadura en torno a la población y cómo intentó invitar a esta a que se hiciera parte de este modelo. Porque algo que hay que recordar que a pesar de que la dictadura era, de hecho, una dictadura militar y todo eso, y un sistema coercitivo, para que el sistema perviviera no podía basarse en la pura imposición violenta. Entonces había que convencer a las personas que se hicieran parte de este sistema. Entonces, bueno, dentro de esta investigación, yo reconocí 3 ideas fuerza, que son las que sustentan, diría yo, esta innovación en el área de la previsión social. Estas son la justicia, el progreso y la libertad. Estas 3 ideas van a ser como los pilares que fundamenten el cambio de sistema. Bueno, voy a entrar de lleno en materia. La idea de justicia está atada a 2 conceptos, a 2 ideas importantes. La primera es, lo habíamos hablado de acuerdo a la última vez que conversamos un poco sobre esto, la primera era la necesidad de establecer una relación directa entre los aportes y los beneficios. O sea, básicamente la idea de que cuanto uno vaya cotizando es cuánto uno va a ir recibiendo. A cada quien lo que se merece, más o menos esa idea, ¿cierto? La otra, atada a esta idea de justicia, es la necesidad que tenía la dictadura de acabar con la intervención política, o sea, de grupos organizados, como lo decía Piñera, José Piñera, en el sistema previsional. Entonces, tenemos estos 2 elementos. El primero, cómo se acaba cómo se impone esta relación directa entre aporte y beneficio. Podemos decir que Piñera ve en el pecado original del sistema. Nos dice que esta idea, o sea, esta falta de relación directa entre aporte y beneficio consiste en, bueno, es el pecado original del sistema, perdón, dice que consiste en romper, en despedazar el nexo fundamental que debe existir en toda institución humana entre aportes y beneficios, entre derechos y responsabilidades, entre lo que debo poner y lo que debo sacar. Oye, Jasna, disculpa. Sí. ¿Puedo no estar solo en la pantalla? Me siento como demasiado abandonado hoy, por favor. A ver si nuestros tramoyas nos ayudan. Ahí sí. Necesito estar hablando con alguien, si no me siento muy raro estar hablando con el espejo. Ya. Entonces, te decía que Piñera lo reconoce como el pecado original del sistema. O sea que no es a cada persona por lo que está ganando, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, y acá hay un elemento que es importante porque es el conductismo del sistema. Conductismo me refiero a cómo lo plantea el psiquiatra Skinner, ¿cierto? Como recompensa y castigo a quienes no puedan llevar una vida correcta económicamente. O sea, de hecho, hay una imagen aquí, ¿cómo decirlo? Un concepto que desarrolla Alberto Mayol en el libro El Chile Profundo, que es el pecador económico. El pecador económico es una imagen que, de hecho, fue apareciendo a medida que se va criticando el sistema de FP, aparecía esta imagen de que el pecador económico era la persona de que tenía lo que se merecía, básicamente. Si alguien tenía malas pensiones, era porque había llevado una vida desordenada económicamente. O sea, es el individuo incapaz de relacionarse con la dimensión económica productiva. Y eso obviamente está atado también a la idea de que el chileno es flojo, ¿cierto? O sea, si el chileno no tiene una pensión decente, es porque no tuvo una vida adecuada en esta, como decía, esta relación económico-productiva, sino que se había farreado, por decirlo así. Y bueno, esta es la idea básicamente del aporte y beneficio. Entonces, esta se ata directamente con el otro problema que les estaba diciendo, que es la intervención política. ¿Cierto? Ahí Piñera ve un problema fundamental, porque dice que al no vincular ambos elementos, o sea, los aportes y los beneficios, se deja, y esta es una cita de él, que de hecho es del Cascabel al Gato, dice, se deja el campo libre
y abierto a apetitos egoístas y a las peores manifestaciones del oportunismo individualista. ¿A qué se está refiriendo él? Se está refiriendo a los grupos de sindicatos, grupos de trabajadores que tenían capacidad de presión política, o sea, que podían presionar para hacer cambio en el sistema de previsión. Él ve a estos grupos como los agentes de corrupción del sistema. Por eso les estoy hablando de el concepto de justicia como una fuente del sistema de FP, porque él ve el sistema de reparto, recordemos que el sistema de reparto está atado a la solidaridad y la redistribución, que son los elementos principales de un sistema de seguridad social. Él lo ve como algo corrupto, porque la solidaridad y la redistribución están atados al que gente que no se lo merece pueda tener recompensa, y atado a la capacidad de presión de grupos organizados. Grupos organizados que él lo describe casi como grupos de mafiosos, pero se refiere básicamente a los sindicatos. Por decirlo menos siniestro lo que me estás contando, porque por lo que te acabo de escuchar en el discurso de este señor, los como conspiradores individuales eran las personas que querían que hubiera un sistema que amparara a todos, ¿cierto? Que nos diera mínimas garantías. Y Claro. en cambio, él trató de imponer algo donde el que no aporta, que se joda de hambre, no tiene pensión. Claro, es que Así, básicamente, ¿no? básicamente sí, la justicia acá se ve individualmente. O sea, a cada persona, como digo, a cada persona lo que se merece. La capacidad de las personas de organizarse y de exigir algo es una fuente de injusticia, un agente de corrupción, dice él. Entonces, este segundo punto que yo les decía dentro de la justicia, que es la necesidad de desvincular la política en materia previsional de este apetito de los grupos organizados, bueno, es parte de liberar al sistema de lo que él dice que es la demagogia de los obreros, ¿cierto? Y la corrupción de los grupos sindicalizados. Bueno, igual los grupos obreros, los laborales respondieron, no fue algo que ellos vieron como ingenuamente. De hecho, aquí tengo una cita de Federico Mujica, que era presidente de la Confederación de Empleados Particulares en ese momento, y él nos dice: el sistema de ahorro individual obligatorio, que pretende reemplazar al sistema de reparto, implica la desaparición de todo sentido solidario de redistribución para conferirle un carácter exclusivamente individualista. Estimo que el sistema propuesto solo favorecerá a un grupo minoritario, a un sector de altos ingresos que puede financiar su previsión. Aquí se ve claramente que los grupos laborales, que los sindicatos estaban muy conscientes de lo que estaba pasando en esta transformación. Como vamos a ver más adelante, hay todo un proceso de convencimiento de estos, pero es innegable que la mayoría de los grupos organizados se estaba dando cuenta de hacia dónde iban estas transformaciones. Miren, acá tengo otra cita que engloba bastante bien lo que está tratando de decirle, y es de José Piñera, es del Cascabel al Gato también. Ese libro es muy bueno para entender como los fundamentos que tenía José Piñera y, bueno, modelo neoliberal en general del que él representa para hacer este cambio en el sistema de previsión. Dice así la cita. Esto es Piñera hablando sobre el sistema de reparto. Ineficiente para asegurar pensiones dignas, el sistema también era muy ineficiente para redistribuir ingresos. Los afanes redistributivos, esta parte importante, los afanes redistributivos envolvían otra trampa, la trampa de los favoritismos y los santos en la corte. Cuando un sistema está abierto a la redistribución, la puerta queda abierta para que la corriente redistributiva opere no en dirección a quienes son más pobres, sino en dirección a los grupos con mayor poder de presión. Dicho y hecho, eso fue lo que ocurrió. Eso nos dice Piñera. O sea, nos dice que esta capacidad, esta necesidad de, bueno, estos elementos que componen la seguridad social, como son la redistribución y la solidaridad, lo único que hacen es no especificar bien a quién va la plata que corresponde, y en cambio deja abierto la posibilidad de que estos grupos casi terroristas se hagan con el dinero, ¿cierto? De hecho, aquí hay una cita que es precisa, yo creo, para ver como el núcleo de este fundamento, como de la fundamentación que existió para cambiar el sistema. Nos dice así José Piñera, esto es una entrevista que le hicieron desde el LUN en 1980. Nos dice: de solidaridad, seguridad social y reparto no tenía nada excepto el nombre.
la falla principal del sistema de reparto es su concepción colectivista del hombre y la sociedad. O sea, ahí tenemos una primera idea de la justicia del nuevo sistema, ¿cierto? La justicia que se está tratando de dejar atrás y la nueva justicia que va a traer este sistema FP. Voy a hacerlo más breve ahora, me quedan solo 2 puntos, progreso y libertad. Voy a hablar ahora del progreso. Bueno, el progreso se basaba en dos principios básicos. Básicamente, el primero es que la administración privada de la previsión va a ser más efectiva. Hay una mayor eficiencia a través de la administración privada. Y por otro lado, es que el sistema FP en sí mismo va a ser una fuente de desarrollo económico. En sí, cómo funciona el sistema FP va a ser una fuente de crecimiento económico para el país. Esos son los 2 fundamentos. Veamos por qué. Primero, la mayor eficiencia de la administración privada se asocia con el orden social que tiene en la mente el modelo neoliberal de la dictadura, en el cual cada actor social va ocupando un lugar específico dentro de la estructura, va ocupando una función específica de la cual no puede salir. Por ejemplo, nos dice que, bueno, los trabajadores y la mano de obra tienen que abandonar el control administrativo del capital, ya que a los trabajadores, la mano de obra, les toca trabajar. ¿Quién va a hacer la administración del capital? Es la tecnoburocracia. Y esto es algo importante, porque la tecnoburocracia va apareciendo en los años 80, aparece, bueno, en casi en todos lados del mundo donde se está implementando este sistema, que parte en Chile, Estados Unidos y con Margaret Thatcher en Inglaterra. La tecnoburocracia va a ser el grupo selecto, el grupo de ingenieros, economistas que van a usar, que van a llegar a la administración del capital, al menos en el sector privado, el sector de la previsión, también fue así. ¿Y por qué la tecnoburocracia es tan importante? Porque está libre, o al menos se asume que está libre de las presiones a las que el Estado sí es susceptible. O sea, mientras que el Estado sí puede ser susceptible a la presión de los obreros, a la presión de cualquier confederación o al grupo de personas que intente cambiar el sistema, los privados no responden a eso. Entonces están libres de esa presión. Mira, acá nos dice Carlos Fres, que era del Frente Unitario de Trabajadores, también de la última noticia de 1980, nos dice el dirigente que el Estado pretende eludir su responsabilidad en la seguridad social, que engloba derechos ineludibles como la educación, la salud y la previsión. Lamentablemente, nos dice, hay suficiente experiencia acumulada al respecto. Los grupos económicos son impermeables al dolor y los padecimientos de los desposeídos. Su objetivo confeso y declarado es el desmedido afán de lucro. Hilando más fino, creo que estas famosas administradoras solo servirán de puente para que el dinero de los trabajadores vaya a parar a los bancos de los que manejan los grupos. Bueno, el señor Frese tenía una perspicacia bastante notable para la época. Bastante lúcido. Sí, muy lúcido, en verdad. Es súper interesante leer las discusiones que hubieron en ese momento, porque la verdad es que los grupos de trabajadores están súper conscientes de cómo se está traspasando el control administrativo del capital a manos privadas, y que básicamente, como dice él, era el declarado afán de lucro el que los movilizaba. Ahora, para terminar un poco con esta idea del progreso, el otro principio que le estaba hablando es la FP como una fuente de desarrollo económico en sí misma, ¿cierto? Esto se entiende porque dentro del discurso dictatorial, que de hecho yo lo investigué a partir de un libro muy bueno de semiología, de lingüística, que es de una lingüista que se llama Giselle Munizaga, chilena, que hace un libro que se llama El discurso público de Pinochet, y que va analizando ciertos conceptos que se van repitiendo, ¿cierto? Ella habla de la economía saludable. ¿Qué es la economía saludable? Una economía sana, en el discurso de Pinochet, una economía natural, es una economía natural, es decir, no trabada por determinaciones que provengan del factor político o social. Un poco lo que le estaba hablando de esta necesidad de un orden social en el que cada actor está atado a una función específica, ¿cierto? Otro punto es que, para esta idea de progreso, es que la competencia entre las diferentes AFP iba a garantizar mejor, que se iba a dar mejor el sistema
debido a que había una competencia entre las distintas FP, así porque las personas le pueden premiar o castigar a una FP por su mal servicio. Entonces está la idea de la mano invisible, ¿no? Está la idea de que, claro, el Estado no es quien controla esto, sino que las personas pueden optar si deciden, si se meten o no a una FP. El tema es que esto encierra una falacia muy poderosa, porque en Chile, a pesar de que acá en Chile se les gusta hablar mucho de neoliberalismo y de capitalismo, en Chile no existe una verdadera competencia capitalista, porque la competencia, acá en Chile se da lo que Daniel Matamala usa un concepto muy bueno, no sé si será de él o de otra persona, pero usa el concepto de capitalismo familiar. O sea que en Chile no se da en verdad una competencia entre por ejemplo, la AFP, sino que hay grupos económicos que se coluden y absorben a otros más pequeños. Entonces, la verdad es que no hay competencia per se, sino que existe la absorción, por ejemplo. Solo basta recordar que al principio partieron unas 15 AFP, si no me equivoco, cuando partió el sistema en 1981, y hoy en día quedan 6. Y esto no fue producto de la competencia entre ellas, sino porque algunas más grandes iban absorbiendo a otras. Entonces, esa idea de capitalismo familiar se ve muy, muy presente en el modelo FP. No existe una competencia real. Otra idea era, por ejemplo, la eliminación del aporte patronal. La eliminación del aporte patronal era muy visto como algo que iba a traer progreso. ¿Por qué? Bueno, no sé ¿Qué si es saben. el aporte patronal, Mateo? ¿Es la parte que pone tu empleador? Claro, eso quería explicar. El aporte patronal, ¿cierto? En el sistema de reparto se compone por aporte un aporte tripartito que se llama, del empleador, del trabajador y del Estado, ¿cierto? Entonces esos tres hacen lo que la Seguridad Social acepta que es seguridad social. Entonces, ¿qué pasa? En 1981 se elimina el aporte patronal y se deja simplemente el aporte del trabajador. El Estado se le deja una posición marginal nomás, solo ayudando a las personas más pobres, las que tienen las peores pensiones, pero en sí el aporte patronal se elimina. ¿Esto por qué? Porque se dice, de hecho hay un decano, el decano de Economía de la Universidad Católica, nos decía en ese momento cuando lo entrevistaron muchas veces en torno a este sistema, porque la gente estaba alterada, y él nos decía que indudablemente consideraciones demagógicas influyeron en el pasado para generar una estructura engañadora. Se buscaban efectos electorales, decía él, porque desde un punto de vista económico el efecto es el mismo, ya que para variables como el nivel de empleo y remuneraciones lo verdaderamente relevante es el porcentaje total de cotizaciones. Indudablemente consideraciones demagógicas influyeron. O sea, él nos está diciendo que en verdad el aporte de patronal no importa. O sea, si uno ve al final cómo se hace, cómo se llega al resultado que uno está buscando, si uno saca el aporte patronal en verdad no influye en nada. Yo la verdad no entiendo cómo fue que él pudo haber dicho algo así, porque de hecho uno de los problemas más grandes que hay en el sistema, que de hecho Carlos Rivadeneira Martínez, que es este abogado que escribió Aquí se fabrican pobres, él ve el bajo nivel de las cotizaciones como uno de los mayores problemas del sistema. O sea, el aporte patronal, de hecho, la carencia del aporte patronal es algo que de verdad condena las cotizaciones. Bueno, para ir terminando, el último concepto que me parece fundamental que hay que rescatar es la idea de libertad. ¿Cierto? Hablé de justicia, progreso y libertad. Libertad es como uno de los paradigmas, la libertad individual es uno de los paradigmas más importantes que existe aquí en la política nacional, internacional, o sea, mundial. El tema de la libertad individual es como es fundamental para entender la política hoy en día. Miren, aquí les voy a leer una pequeña cita también del buen Piñera, que nos habla de por qué potenciar el actuar autónomo de los individuos, ¿cierto? O sea, la libertad, potenciar más la libertad individual. Nos dice, la reforma previsional tendrá profundas consecuencias políticas. Mira, él está hablando de desligar lo previsional de lo político, pero bueno, la reforma previsional tendrá profundas consecuencias políticas. En primer lugar, amplía drásticamente los márgenes de libertad individual, una cosa, lo cual, junto con la participación de la base social y el progreso económico, constituyen barreras infranqueables para el comunismo. Esto es fundamental, porque la idea de libertad
pero me refiero ya a la libertad de escoger, como la libertad del individuo a que no esté atado a las decisiones de la sociedad. De hecho, eso es como algo, una constante en este discurso dictatorial. El hecho de que tú puedas liberarte de, por ejemplo, el sindicato al que tú perteneces. Es que es como la idea de que el sindicato te está presionando para que tú hagas algo y tú tienes que ser libre y tú puedes decidir por ti mismo. Si uno lo ve así simple, parece algo muy bueno. Y eso es como el gran dilema que tiene la idea de libertad en sí mismo. De que suena muy bien, pero en gran medida lo que se está haciendo es desarticulando la sociedad organizada, eso es. Bueno, acá hay otro extracto que tengo 1 millón de citas, pero acá hay un extracto que me parece que es muy importante también, que es de una cita de Piñera, del ministro Piñera, en el discurso inaugural del sistema, emitida por cadena de radio y televisión la noche del 6 de noviembre del 1980. Afirmaba que la reforma previsional recoge en su plenitud uno de los valores que el gobierno considera crucial en su proyecto de sociedad: la libertad más amplia de elección individual. Esa idea es muy extraño de que hay en verdad todo un corpus teórico en torno a la idea de potenciar la libertad individual desde la derecha. O sea, por ejemplo, bueno, Piñera lo dice y nuestro amigo Jaime Guzmán, para él la libertad y la sensación de libertad en el actuar social es fundamental. Por eso esta idea de ser presionado como de un Estado o como una dictadura militar que te presione, ellos sabían que no podía perdurar. Entonces el punto es convencer a la gente de que se unan a este sistema por los beneficios que trae. Aquí hay solo un último punto que quiero tratar antes de concluir, es que esta nueva forma, esta nueva libertad para elegir tu previsión, o la libertad de escoger, tiene que ver con la transformación, que de hecho Manuel Gárate, un historiador que escribió La Revolución Capitalista en Chile, un libro genial, él habla de la transformación del derecho social, y esto yo creo que es fundamental, la transformación del derecho social al servicio comercial. O sea, es la privatización de los derechos sociales. Tú ya no puedes pensar que, por ejemplo, la educación es algo que tú puedes exigir, o la salud, o la previsión social, porque eso es algo que está dentro del catálogo comercial de los servicios nuevos, ¿sí? Entonces, en este modelo neoliberal de los post-80, empieza ya esta idea de una sociedad totalmente asociada al mercado. Bueno, nos dice este señor Manuel Gárate, nos dice: el cambio sociocultural mayor se produjo al sustituir la idea de derecho social por el concepto de servicio, al cual se le asigna un precio de mercado y puede ser provisto tanto por agentes públicos como privados. Aquí yo asocio un poco el estudio de la publicidad, porque la publicidad en parte lo que hacía era eso. Ahí está la idea de hipernormalizar una cosa que antes parecía muy extraño. Antes parecía muy extraño que una empresa privada se encargara de tu educación, por ejemplo, o de tu salud. Hoy en día eso, y de hecho si uno ve las tandas de comerciales, hay unas tandas en YouTube, hay unas tandas de comerciales maravillosas que se pueden ver, y hay de 1980, y hay comerciales, empiezan al mismo tiempo, las ISAPRES, las AFP y las universidades privadas. Todo eso es parte de un mismo cambio de mentalidad que viene de la mano con este nuevo modelo. Entonces, para concluir, diré que todos estos 3 elementos que yo le he estado diciendo, toda esta idea de nueva seguridad social o de antiseguridad social, tiene que ver con una idea, una propuesta que es cambiar la sociedad, el modelo de sociedad, desde uno en el que el Estado mediaba entre la sociedad y el mercado, a una sociedad netamente de mercado. ¿Y cómo se logra eso? Atomizando la sociedad, enalteciendo la figura del individuo, y por otro lado, finiquitando, dándole el tiro de gracia, por decirlo así, a la lucha antisindical que ya había adelantado desde el Plan Laboral de 1969. Entre esos 2 elementos se va creando esta nueva sociedad libre de sociedad, individuos libres de la sociedad. O como dijo Margaret Thatcher, la sociedad no existe. Bueno, eso ha sido
lo que les venía a hablar. No quiero alargarme más porque para que podamos conversar y ya le he quitado mucho tiempo a Javier. Así que bueno, gracias por escuchar y eso ha sido. Sí, gracias Mateo, la verdad es que quedó clarísimo cuáles son como los pilares ideológicos de este modelo que trataron de instaurar. Igual no deja de llamar la atención la forma en la que ellos como que describen a su contraparte. Al momento parece que hablaran como de ellos mismos, por como nosotros vivimos ahora las consecuencias de esas acciones. Po. Parece, porque al final todo lo que ellos temían y nos decían que iba a pasar, terminaron haciéndolo ellos, como muy loco. Vamos con Javier. Tenía sentido en el momento para ellos. Vamos. Javier, ¿qué te gustaría a ti contarnos del modelo de la AFP? Que se debe terminar partiendo por ahí, como una tesis que voy a hablar después para la conversa. Antes que todo, igual felicitar al Mateo, tiró hartos elementos que son súper interesantes. Yo seguí por el tiempo y el espacio, no da para desarrollarse más, pero es súper importante esta construcción de ideas que demuestra que cuando hablamos, por ejemplo, de neoliberalismo, el proyecto económico, que la Junta Militar en el 73 no lo tenía al inicio, sino que después fue consolidado porque se enfrentaron los proyectos económicos, no es solamente números y cifras, sino que es una carga importante de cultura, de cómo interpretamos las cosas, si se quiere tomar desde ese punto de vista. Entonces, para ir reforzando ciertos elementos, pienso que es importante, por ejemplo, para la gente que le interesa lo que planteó Mateo sobre los comerciales, si es que hay gente que vivió en los 80 viéndonos, podrá recordar quizá a Don Francisco saliendo en la tele o a Caselli haciéndole publicidad al sistema de pensiones, que son instrumentos finalmente de publicidad, como él bien decía, que hicieron sentido en la sociedad, incentivaban de una u otra forma que la gente se cambiara al sistema. ¿Por qué? Y aquí yo pienso que hay que entrar como una pequeña repasar lo que fue la dictadura para entrarme de lleno a lo que es la postdictadura. Lo voy a hacer muy, muy breve. Fue a finales de la década de los 80, o sea, de la década, disculpen, del año de los 80, en noviembre de 1980, si mal no recuerdo, que salió publicada el decreto ley 3500 y 3501 y 3502 que ancló el sistema de AFP. El ejercicio de ese decreto ley, o de esos decretos ley, fue el 1 de mayo de 1981. Ahí entra como en ejercicio, porque José Piñera, que era ministro de Educación, o sea, de Educación de Trabajo, lo siento, se me confunden a veces las carteras ministeriales, que era ministro de Trabajo, quería reivindicar el 1 de mayo como una fecha que según él tenía que significar algo para los trabajadores y trabajadoras del país. ¿Cómo va a ser siempre la lucha sindical, la roja? No, pues imposible, tiene que ser la fecha en la que los trabajadores y trabajadoras de Chile se liberaron del yugo comunista, por así decirlo, que lo reflejaba bien estas ideas que planteaba Mateo de cómo se refería al sistema anterior. Entonces, con este marco, llega la 1980, tienen hasta 1982 para poder cambiarse el sistema de pensiones. Hubo gente que siguió y se pensionó, se jubiló con sistema de caja, pero gran parte de la población se cambió al sistema de AFP por 1001 razones. Dentro de esa es súper importante recordar que bueno, lo que generó el Plan Laboral del 79 caló profundamente en el ámbito sindical y de la organización laboral del país, pero también dentro de los lugares de trabajo, la presión que se hacía desde la administración, por ejemplo, en ciertos lugares, era súper importante. O sea, te cambias de sistema de AFP, te cambias al sistema de AFP o simplemente te echamos. Y recordemos que en la década de los 80 hubo una crisis económica súper fuerte, mientras se instalaba el mismo neoliberalismo. Entonces, te enfrentas a un escenario de profunda contradicción, además de todo el contexto dictatorial, tienes como esa entrada al mundo del trabajo y de la previsión social. Finalmente, triunfa ese proyecto de pensiones, ¿cierto? Se instala el modelo de AFP, como bien plantea Mateo, son muchas administradoras de fondos de pensiones que se instalan al inicio, actualmente son 6, hace poco eran 5, se sumó a AFP1 hace un par de años, y empieza este proceso de anclaje, por así decirlo, cómo se piensa que la dictadura tiene que terminar, pero tiene que quedar anclada a su médula en el proceso de la postdictadura. Y ahí es donde empieza este concepto de la transición a la democracia, que algunos la fechan desde el 77, otros de los 80, de la jornada de protesta,
ese es otro tema que podríamos conversar en algún momento, porque es muy interesante. Pero, claro, llega la fecha que es muy conocida, que es la del plebiscito, ¿cierto? El triunfo del no. Comienza la concertación a gobernar el país. Me estoy saltando procesos históricos, yo lo sé, pero es para que podamos discutir, que es lo más importante. Entonces, lo que lleva a este consenso, porque finalmente la transición se basa en el concepto de consenso, que es cómo yo voy a transitar de un régimen dictatorial a un régimen democrático que finalmente de baja intensidad que tenemos hoy en día en Chile. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ante esa duda, claro, se empiezan a desarrollar, por ejemplo, políticas contra los violadores de los derechos humanos, ¿cierto? En cierta medida, porque la impunidad sigue viva en la actualidad, pero en lo que tiene que ver con el régimen económico, no se trastoca los pilares de la dictadura en Chile, sino que por el contrario, se refuerzan o anclan, como dicen algunos autores, durante décadas y gobiernos que ahora son los mismos que están criticando el modelo de pensiones, pero que en su época no desarrollaron un cambio abrupto en la política económica ni social del país. Es decir, el consenso neoliberal o el consenso que se desarrolló en Chile permitió que las políticas públicas estuvieran dentro de del modelo económico y cultural neoliberal. No sé si se entiende, si hay dudas las podemos comentar más adelante, pero este es como el marco en el que los gobiernos desarrollaron sus políticas de privatización sin tocar el modelo heredado de la dictadura. Pero en esa misma línea es importante resaltar, a mi parecer, dos gobiernos clave, porque si bien todos los gobiernos fueron cómplices, desde Elwin hasta Piñera II hasta la actualidad, hay dos gobiernos en donde hay una reforma súper importante. Por ejemplo, la de Lago, el gobierno de Lago el año 2002 creó lo que se llama los multifondos, que esto que conocemos hoy en día, el fondo A, B, C, que es hasta el y mide la tasa de riesgo o dónde se invierten los fondos de pensiones. Esa fue como la gran reforma, hubieron otras políticas, pero fue como el gran cambio que hizo Lago al sistema de pensiones. Y además metió lo que es el ahorro previsional voluntario, o lo reforzó porque también hay un atisbo en la dictadura del ahorro previsional voluntario, eso significa que además del 10% que me sacan del sueldo, yo puedo meter más plata. Esa es como la gran solución. O sea, si tu pensión no te alcanza, no te preocupes, puedes crear una cuenta 2 y meter dinero tuyo para mejorar tu pensión a largo plazo. Ese es como el gran ofertón que se habla desde la AFP y lo toman los gobiernos de la concertación. Y el año 2008 la reforma de pensiones liderada por Michelle Bachelet en su primer mandato, que en verdad también es un refuerzo del ahorro voluntario, hay una flexibilización como de los porcentajes, pero se contextualiza esta modernización económica que planteaba en un inicio. Es como que no se trastoca el modelo, no se trastoca el sistema de administración de fondos de pensiones, sino que por el contrario se desarrolla políticas que lo anclan. ¿Y esto a qué se enfrenta el año 2008? A una crisis económica que pienso que todos y todas tenemos aquí la edad de recordar, que fue la crisis subprime, la enseñaban en el colegio, que afectó al mercado financiero, al mercado internacional. Y bueno, ahí es importante resaltarse que no se tiene claro aún que los fondos de pensión están en su totalidad invertidos es dinero como volátil, por así decirlo, que está invertido en empresas nacionales, ¿cierto? Pero también internacionales. Y lo que pasó con esta crisis económica fue que, según datos de Senda, que es un centro de estudios nacionales, se perdió 1/3 de los fondos de pensiones y la mitad de las ganancias obtenidas hasta ese momento. Es decir, No más. Es que uno puede revisar incluso la cartola de sus familiares y se da cuenta que el año 2008 fue crítico. O sea, Chile se instauró como un país que en la región latinoamericana tuvo la mayor tasa de pérdida en sistemas de pensiones. Estamos hablando de un sistema que supuestamente tiene que asegurarte tu futuro, pero que juega a la vez con tu dinero para invertir en fondos riesgosos, que una crisis económica, si es que llega, no se hace de cargo, solamente porque son las leyes del mercado finalmente. Entonces, ahí se empieza a instalar la idea de que la administradora de fondos de pensiones, la AFP, son, el concepto que por lo menos a mí me gusta rescatar, son inversionistas institucionales en un mercado financiero, que es el modelo que se desarrolla actualmente a nivel internacional, o el que prima. Bueno, entonces, ante este escenario dantesco, por decirlo poco, y yéndome ya en la conformación de qué hacía la gente en esta época, porque
es imposible que pasen procesos sociales y que la gente sea ajena, porque son sociales. Entonces, si bien durante, por ejemplo, la dictadura hubo organización, ¿cierto?, sindical, en la postdictadura, que es desde los 90 hasta la actualidad, cambian las formas de organización, las relaciones de las personas se van modificando, quizás ya no es tan estructurada, por así decirlo, sino que más flexible. Aquí empiezan estos términos más de movimientos. Eso no niega que antes existían movimientos sociales, populares, etcétera, sino que entramos en una época en la que los movimientos, el concepto de movimiento como organización es fundamental para entender el malestar de la sociedad o la representación del malestar. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la población ante una crisis económica que más encima afecta algo que tú no ves inmediatamente? O sea, los trabajadores y trabajadoras del país no sufren de inmediato el efecto de una pérdida de fondos de pensiones. Eso lo va a ver cuando se jubile, cuando vea la miseria de pensión que va a tener. Entonces, ahí hay un concepto que quizás podamos entrar a discutir más adelante, que es lo de empatía, es decir, oye, no me está pasando ahora a mí, pero le está pasando a alguien más, alguien que está jubilado, o me va a pasar a mí en 2 años, en 10 años, en 20 años, y ahí se empiezan a generar redes de movimiento social. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este contexto? Es que se empieza a discutir dentro de algunos sindicatos, sobre todo, la importancia de un nuevo sistema de pensiones en Chile. De una manera muy baja, de baja intensidad, no tan mediática, pero se empieza a generar este bichito o malestar dentro de la y los trabajadores, cuestión que igual se daba en los 90, por ejemplo, los profesores y profesoras igual desarrollaron propuestas o discusiones sobre el sistema de pensiones, pero ya más, con mayor intensidad el 2008. Pero lo importante que me gustaría enfatizar acá es que se empieza a profundizar en otro concepto primero. No es que se hable de lleno del sistema de pensiones, o sea, de AFP. Hay un concepto mucho más importante que se empieza a plantear ya entrando al 2010, que es el sistema de seguridad social o de previsión social, que es algo mucho más amplio, porque el sistema de AFP solamente busca financiar pensiones, en teoría. En la práctica es discutible, pero en teoría tiene que financiar pensiones, pero la pensión es una parte de un sistema de seguridad social, o un sistema de seguridad social, claro. Porque ahí entra lo que es la salud laboral, ¿cierto? Todo lo que es la ACHS, entra a jugar ahí un rol súper importante, las condiciones de trabajo, hay todo un entramado social de cosas que considera un sistema previsional, o de seguridad social. Entonces la gente empieza a discutir eso, y de ahí se empieza a tomar con más fuerza la AFP, porque lo más concreto que tú vas teniendo. Lo que se heredó de la dictadura fueron, por ejemplo, con el plan laboral, fue que cada sindicato podía pelear por separado, sindicatos quizás más atomizados. Hay una serie de efectos que hasta el día de hoy siguen rigiendo en los aspectos laborales, pero que la AFP se torna como algo transversal a nivel de la sociedad, porque no es como solamente mi mamá o mi papá que trabaja remuneradamente, sino que mi vecino, mi abuelo, mi tía, etcétera. Entonces, o la familia de las personas con las que me relaciono es algo fundamental, como tan transversal, tanto así como la Constitución, que toca todas las esferas de la sociedad. Entonces se empieza a generar esta red de comunicación entre sindicatos. El año 2012 ya se instala un movimiento, por lo menos acá en el Gran Concepción, que es el Movimiento Sindical por la Seguridad Social y la Previsión. Ese es el nombre que tiene el año 2012, que ya instala de lleno el sistema de pensiones como algo a discutir, pero sobre todo, reitero, los términos de seguridad social y previsión. Y después ya cuando se empieza a tener una comunicación más nacional con otros sindicatos, sobre todo de Santiago, los bancarios, por ejemplo, el año 2013 están los gérmenes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Noma AFP, después del año 2014 el primer congreso en Valdivia, y ahí uno ya entra de lleno a otro tema desde la perspectiva de los movimientos sociales, es decir, cómo se discute, qué es lo que propone la gente, porque lo que genera este movimiento Noma AFP es que no es solo valga la redundancia, un no es el no más AFP, sino que es no más AFP, pero te propongo un sistema de reparto solidario y tripartito, que es diferente al sistema de caja, porque mucha gente dice, ¿ustedes quieren volver a lo antiguo? ¿Quieren volver a lo que estaba en el 70, lo que nos llevó al 73? No, esencialmente buscamos lo que es la solidaridad, ¿cierto? Como concepto clave,
que sea un sistema tripartito, como lo explicó bien Mateo, con estas tres esferas que financian la pensión, pero no parcializada. Pues recordemos que el sistema de caja era muy parcializado, casi cada caja tenía su propia ley. Entonces, aquí lo que se aborda como propuesta, que podríamos conversar más adelante, es un fondo común finalmente a un nivel social que financie las pensiones con mínimo y máximo garantizado y estandarizado, pero para las diferentes pensiones, para los diferentes jubilados y jubiladas del país. No es como que porque tú trabajas en, no sé, en el sector bancario va a tener una mayor pensión. No, eso se tiene que ir calculando y dialogando. Entonces, claro, se genera esta propuesta para enfrentar esa falencia que han tenido y hemos tenido los movimientos sociales de que estamos como alegando algo, pero no tenemos una respuesta técnica, que es lo que siempre se busca desde el otro sector que nos emplaza históricamente. Y para eso, por ejemplo, en 2015 nace la Comisión Bravo como un espacio en el segundo gobierno de Bachelet, que claro, coloca tres salidas al problema de las pensiones en Chile, o más AFP, o AFP estatal, o no más AFP. Eso la resumo porque son muy técnicas y no es la idea tampoco redundar en eso. Y triunfa la AFP, o sea, hay un empate técnico, porque eso fue técnico literalmente, porque fueron la misma cantidad de personas que votó. Solamente una persona votó por el sistema de que no hubiera más AFP. Entonces, las otras dos toparon y ganó después por consenso la de una AFP estatal. Que es algo cercano a lo del sistema mixto que plantea hoy en día Piñera. Entonces, ahí lo importante es ver o perspectivar que nos enfrentamos a un escenario súper conflictivo porque muchas veces los gobiernos, o sea, no muchas veces, siempre los gobiernos de la postdictadura han planteado esta idea de la reforma, ¿cierto? Que una reforma me va a cambiar este sistema que tengo, que una reforma, por ejemplo, no sé, a Carabineros, llevándolo a otro ámbito, va a cambiar Carabineros, cuando en verdad no perspectivan que el problema es medular. Aquí estamos hablando de un problema de raíz tan cultural como lo planteaba Mateo. O sea, aquí no estamos hablando de reformas superficiales, estamos hablando de un cambio estructural que incluso tiene que ver con la matriz económica del país. O sea, la gente ni siquiera tiene la capacidad, no es la capacidad, sino que no tiene la herramienta, porque la capacidad yo confío en que la gente la tenemos, no tiene la herramienta de poder invertir, por ejemplo, no puede decidir dónde se invierte el fondo de pensión. Solamente te ponen un multifondo de la A a L y eso, pero quien define de dónde se invierte es la administradora de pensiones. Pues, por ejemplo, si nos vamos más a lo concreto, la mayor empresa que recibe fondos de pensiones en términos de inversiones son las empresas del grupo Luxic. Aquí tengo el dato que es de un estudio de la Fundación Sol, con datos de febrero de 2020, 7.877 millones de dólares. Ese es el grupo económico que más recibe una inversión desde los fondos de pensiones. O sea, me estaba hablando de un grupo como ligado a Luxic, a la familia Luxic, tiene esa capacidad de inversión y que son técnicamente igual los responsables de que después hayan pérdidas de las pensiones porque invierten más la plata, y más encima no se hacen cargo de esa pérdida. Entonces, es un ciclo constante que se repite, que es necesario darle una salida, y para eso es que se han generado los espacios. Hasta el día de hoy las propuestas transitan de una u otra vereda, pero por lo menos lo que nace desde el movimiento No Más AFP es cambiar de lleno, o sea, un objetivo político, y eso lo plantean en su acta de cuando nace la coordinadora No Más AFP, que es como el instrumento que lidera, es terminar con el sistema de AFP en Chile, avanzar hacia un sistema de seguridad social, que la gente se haga partícipe de discutir en qué invierte sus fondos. Y eso está ligado totalmente o sea, como que rompe con la idea del sistema mixto, que es la que yo pienso que se va a instalar de ahora en adelante. Piñera ya lo dijo cuando dio por debajo la noticia del 10%, porque nunca salió planteando perdí, sino que lo dijo después. El sistema mixto es el que va a ir tomando fuerza en la agenda legislativa, entonces hay que ir un paso más adelante, por así decirlo. Y pienso que con eso me gustaría cerrar esta intervención. Es como ese escenario de la postdictadura que me gusta enfatizar, que es el modelo dictatorial persiste y se refuerza. Así que cuidado como que a veces, por ejemplo, los gobiernos de la concertación se la llevan muy limpia.
a mi parecer. A veces se idealiza mucho lo que hicieron, el consenso, pero en verdad tengamos mucho ojo con todo lo que está pasando. Así que reitero mi agradecimiento a la distancia y bacán. Mi profe, saludos, profe, José Miguel, mi profe de filosofía en la media, bacán. Así que a conversar, pues, sería bueno que podamos conversar ahora. Más que Muchas gracias, Javier. La verdad es que como súper bueno que nos hayas como echado luces en cómo solo hemos perpetuado y ahondado en estas ideas y sobre todo lo que le han dado mucha énfasis los dos en las consecuencias que tuvo en nuestra sociedad a nivel cultural, el cómo nos percibimos nosotros mismos frente a los otros y por qué esa plata yo la trabajé y tiene que ser mía y si tú no trabajaste no me importa. Y eso es algo muy fuerte y habla mucho de nosotros como Chile. Igual hay como algo que creo que han abordado los dos, pero sigue estando muy implícito, y es que este mismo señor José Piñera, primo, pariente de nuestro queridísimo Sebastián, hermano, más pariente todavía. Hermano mayor. Hermano mayor. Fue el mismo que hizo el plan laboral que desmanteló los sindicatos y después instaura este sistema de FP. ¿O equivoco? ¿Cómo? Disculpa. Sí, él es el mismo que hace el plan laboral. Ya, por eso, bueno, De como hecho, si él no era, fuera bueno, suficientemente tétrico. claro, él estuvo Y- de ministro de Trabajo y Previsión Social desde 1979 al 81, si no me equivoco, algo así. Sí. De ahí pasó a minería. Pero claro, la primera parte, como tú bien dices, es lo que yo decía era la primera parte de su ataque contra los sindicatos fue derechamente el plan laboral. La otra patita fue atacar el control previsional que tenían, como decía Javier, las cajas previsionales. Y que, como dice ahí Kevin en los comentarios, las cajas no eran para nada el sistema idílico que usualmente se menciona. O sea, cuando uno dice que hay que volver a un sistema de reparto o algo así, hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso porque sí, de hecho el sistema, y creo que lo mencionó también el Javier, que el sistema de cajas previsionales tenía una cantidad de leyes, porque se hacían leyes particulares para cada caja. Entonces, realmente era una majamama así increíble de leyes, era un desorden. Por eso que, bueno, Javier sabe harto más que yo sobre la propuesta del modelo como Noma FP, así que ahí hay algo interesante para conversar, para escuchar. Sí, o sea, ahí es súper importante resaltar eso, pues, como que la gente idealiza también de que el sistema de caja era... ¿Cómo vamos a volver a un sistema de caja si era horrible? No era... O sea, era malo. Lo que se debió haber hecho y que durante el gobierno de la Unidad Popular también se planteó fue una reforma al sistema de pensiones en Chile. Sí. Porque era inadmisible teóricamente de que hubieran tantas cajas, porque además la cotización que hacía la gente era muy diferente. Habían trabajadores y trabajadoras que cotizaban 10%, 9%, y otras que era del 20%, el 30%. Entonces era una... Y más encima, la plata que recibían no era tanta. Entonces habían jubilaciones abismales versus, por ejemplo, las cajas de las pensiones de la Caja de Seguridad Social, del Seguro Social. Y sí, por lo que se... 35 cajas creo que era una cosa así. No me acuerdo la cifra, pero me la jugaría porque iba por ahí. Que son eran muchísimas cajas. Entonces lo que se busca ahora es discutir nuevamente cómo se financiaría, ¿cierto? O sea, un sistema tripartito es como el horizonte que se plantea, pero además que no puede ser un sistema de cajas. No puede... Claro. Ahí hay un problema súper importante que es, y entra a un concepto mucho más importante, que es la solidaridad, que es ya algo más discutido desde lo humano, si se quiere decir, de las relaciones sociales que tiene la gente, que es, yo estoy dispuesto a que parte de mi sueldo vaya a una pensión que no va a ser la mía, porque ahora se ha instalado, claro, el discurso de que la plata es mía, como el 90% es mía.
Me La hace propiedad pensar es un tema un importante. poco en lo que nos contaba el Mateo de esta idea de libertad, que después del golpe militar y con todas estas cosas que hizo don José y sus secuaces, nos plantean la libertad como la capacidad que tenemos de decidir dónde invierto mi plata. Entonces, ¿a quién le pago para que me eduque? ¿A quién le pago para que me jubile? Y la verdad Sí. es que en el sistema de AFP nosotros no podemos decidir dónde se va nuestra plata. De hecho, el dato que nos dio Javier es muy interesante porque de nuestro bolsillo nosotros le amansamos la fortuna Luxic, y así como si le amansamos la fortuna Luxic, se la amansamos a los otros grupos económicos que ya sabemos que de hambre no se mueren, o sea, no es que seamos muy solidarios con ellos, ¿cachai? Entonces ahí es súper triste porque resulta que nuestros fondos están yéndose a la inversión de empresas que no son muy benéficas para nosotros ni nuestro medio ambiente, como lo son las forestales o Monsanto, que al parecer también ha recibido aportes de las AFP, y así un Bueno, sinfín de otras. Bueno, CMPC recibe dinero de la AFP. Son los que hacen papel, ¿cierto? Los que hicieron la colusión del papel confort, o sea, del papel Y higiénico. acá en Curanilahue los tenemos de vecinos y no son nada buenos vecinos. Eso he escuchado. Entonces, que te cuento que acá en Curanilahue el CMPC es nuestro vecino y no es que sean un gran aporte para las comunidades que vivimos acá, porque tenemos que lidiar con su modelo forestal. Y ya, como teniendo todos estos elementos para el análisis, y teniendo en cuenta que volver para el modelo que teníamos atrás no es buena idea, seguir manteniendo y haciéndole reforma tras reforma ya no nos funcionó. ¿Cómo cambiamos el modelo de las AFP sin tocar otras cosas? Pues porque igual yo entiendo que este modelo se sustenta en la Constitución. Sí. Es la Constitución la que lo hace posible, pues. Entonces, Sí. mira, Leo aquí nos está preguntando algo similar. Que si el cambio de la Constitución puede ser una oportunidad para acabar con las AFP. Sí. Dale, Javier. A ver, yo pienso que hablar del sistema de AFP en Chile es tan medular, económicamente hablando, es como tan profundo en el neoliberalismo que trastoca todas las dimensiones de la economía chilena. O sea, hablar de un nuevo sistema de pensiones te empuja a hablar de un nuevo modelo de desarrollo en general, porque estamos en un marco neoliberal, pues, y que incluso si hablamos de un concepto que a algunas personas les gusta, que es post-neoliberalismo, que es como este financiamiento neoliberal, pero con políticas sociales, también es neoliberalismo. Pues. Entonces, estamos hablando de un marco económico que hay que trastocar completamente. Y ahí lo que plantea en los comentarios es súper importante porque yo por lo menos pienso que lo veo como una infografía que creo que hace muchos años atrás vi de Fundación Sol, que ponía pilares de la dictadura. Creo que eran 11 los que planteaban ellos. 11 pilares de la dictadura. Educación, AFP, Constitución, etc. Y hay unos textos, hay hartos autores que hablan como el concepto de la fisura. ¿Cuáles son las fisuras del modelo neoliberal? ¿Por dónde se puede entrar para romper de lleno con el modelo neoliberal? Y yo pienso que por lo menos octubre, la revuelta social iniciada en octubre, abrió un escenario en el que ya dos pilares están pasando de fisura a encrucijada. El sistema de AFP y la Constitución de 1980. O sea, hay cosas que ya son irreparables, que tú le vas a poder seguir echando, no sé, si hablamos de arquitectura, cemento quizás, no sé, tapando esa grieta, esa fisura, pero ya están rotas. Y la gente lo sabe. La población, por ejemplo, con esto del 10%, estaba dispuesta a salir a la calle en plena pandemia a exigir. protestar de nuevo, sí, pues exigir, a demandar legítimamente su porcentaje, ¿cachai? Entonces, ante eso, el gobierno se vio como contra las cuerdas y seguía insistiendo con sus políticas ineficientes de
de estos bonos medio sueltos, medio tránsfugos que está tirando, que son buenos, porque o sea, no es que sean buenos, son como lo mínimo que podéis dar, tampoco esperéis que te aplaudan. Pero claro, volviendo como más para focalizar la respuesta, hablar del sistema de pensiones es hablar de un cambio general, como también la Constitución. Hay pilares que ya no pueden seguir. Yo pienso que estamos en los tiempos en el que ya no se tiene que aguantar ciertas cosas, ciertas herencias de la dictadura, o vamos a seguir sosteniendo un modelo insostenible, o es sostenible, pero ¿a costa de qué? A costa de pésimas condiciones laborales, de pensiones de hambre, una educación horriblemente mercantilizada, ¿cachai? Todos los derechos sociales, es súper cuático, pienso yo, hablar de que tenemos que reconquistarlos. O sea, está bien, pues hay que conquistar nuestros derechos sociales, pero es súper cuático hacer el ejercicio contrario, como, ¿y por qué tenemos que luchar por algo tan básico? ¿Cachai? Como, ¿son tan egoístas? Yo pienso que sí son muy egoístas, pero me gusta hacerme la pregunta ¿de verdad son tan egoístas estos locos para no pensar en la otra persona? Y eso conlleva, sí o sí, discutir una serie de esferas y pilares de la dictadura, y la Constitución es el puntapié. Como que para mí yo pienso que la resolución de los conflictos en Chile, en este y otros planos, pasa por una serie de revueltas, no va a ser una ni dos, es una serie de cambios que van a ir posicionando temática y que tenemos que estar a la altura de las propuestas. Ahí es importante enfatizar como que no queremos esta Constitución, pero queremos una asamblea constituyente, ¿cachai? Claro, ser propositivo, tener opciones, porque si no siempre nos van a estar imponiendo. Sí. Igual es súper importante lo que dices de que esto se da como en oleadas, o no es como todo un chiripazo, por así decirlo, que mañana vamos a despertar y vamos a estar escribiendo otra Constitución. Seguro. Pero O sea, por los tiempos que hemos vivido desde octubre a esta parte de forma más intensa, ¿cierto? Yo creo que la realidad ya supera cualquier discurso. Podrían venir a decirnos que estamos ideologizados o que tiramos para cierto lado, pero la realidad habla Que no por es sí cierto. sola y el sistema sí, pues sí lo estamos, pero la realidad habla por sí sola y realmente este sistema se está cayendo a pedazos y siempre va a haber crisis mientras no hagamos este hito refundacional, como dice el Javier, de reconquistarnos a nosotros mismos. Pues. A mí me gustaría Igual, aportarle, disculpe, me gustaría ¿sí? aportarle un poco a la respuesta que le dio Javier a la pregunta de Leo sobre la Constitución. Y que en ir recopilando, ¿cierto? Como excavando dentro de los fundamentos neoliberales que influyeron en el pensamiento de José Piñera, me fui topando con un sujeto que plantea ideas que parecen muy centrales en los planteamientos de Piñera, que es este sujeto que ganó el Premio Nobel de Economía en 1986, James Buchanan. Él plantea la teoría de la elección pública, que es básicamente la idea de que todas las personas siguen su propio interés. Son egoístas. El ser humano es como, ahí está tocando como los principios fundamentales del problema. Él nos dice que la teoría de la acción pública, que es la teoría que él plantea, nos dice que ningún ser humano está pensando en los demás, todos estamos pensando para nosotros mismos. Entonces somos incapaces de confiar en el bien común. El bien común, de hecho, sería una imposibilidad. Si uno piensa los planteamientos de Piñera, para él la idea de que un grupo de personas puedan ponerse de acuerdo para hacer algo es una imposibilidad dentro de la naturaleza humana. Entonces, ¿qué es lo que hace este sujeto Buchanan? Él plantea dos momentos de la elección pública. Uno, que es el debate político, como en parte lo que estamos haciendo ahora, y otro momento que es el momento constitucional. O sea, el momento en que se establecen las reglas en las cuales se va a dar el debate político. Y él dice, bueno, James Buchanan estuvo en Chile con sus amigotes de la Sociedad de Mont Pelerin, que era la sociedad, es como, si está la Internacional Comunista, está la Sociedad de Mont Pelerin. Y él estuvo acá con todos sus sujetos en 1981. De hecho, hay un documento de la reunión que tuvieron acá en Viña del Mar, todo pasando lo regio y todo. Y bueno,
ahí él tiene esta idea de que los economistas y los ingenieros tienen que pelear en el movimiento constitucional. Es como un rechazo, de hecho, al liberalismo clásico, como que trataba de combatir al Estado. Este sujeto dice, no, el Estado está ahí porque mantiene las reglas jurídicas de cómo va a ser el juego. Entonces, como ingenieros, como estrategas, como esta tecnoburocracia, lo que tiene que hacer es salirse del debate político, como de esta primera etapa de la elección pública, y ir por la etapa constitucional. Va a ser en el momento constitucional cuando se van a establecer las reglas del juego, entonces ahí es donde tienen que jugar los economistas, los Chicago Boys, por ejemplo. Los Chicago Boys son como el ejemplo máximo de esta idea. Entonces, para responderle a Leo, yo creo que el momento constitucional es fundamental para que sepamos cuáles son las reglas en las cuales vamos a estar luchando de alguna manera la discusión política que ahora estamos teniendo. Porque la discusión política, antes de debatir la Constitución, al final estáis peleando sin poder cambiar las reglas del juego. Claro. Entonces, esa es la relevancia, yo creo que por eso es tan importante el momento constitucional. Si no lográis cambiar eso, va a ser muy complicado que pueda haber cualquier cambio relevante. Y como dice, y yo apoyo totalmente lo que dice Javier, de que no va a ser en ningún sentido algo que se pueda cambiar solo. La previsión no va a hacer ningún cambio solo, sino que tiene que ser acompañado de un sistema en general. O sea, tiene que haber un cambio del sistema productivo, un sistema de... En todo sentido tiene que haber un cambio. No se puede hacer un cambio previsional si solo se va a hacer así se va a hacer algo pequeño y sin afectar las otras áreas de la sociedad. Claro, igual por eso hacen tan difícil que podamos echar mano en nuestra plata en las AFP, porque en el fondo si nosotros nos pusiéramos a aplicar su idea de libertad y dijéramos, ya, quiero que mi plata vaya a tal empresa. No, mi previsión inviértela ahí. Sí o sí estaríamos atacando el modelo de sociedad que ellos construyeron, pues sí o sí les estaríamos desdibujando un poco la cancha que ellos rayaron, porque en el fondo con esto de la Constitución rayaron la cancha, se quedaron con la pelota, la hicieron todas, pues. Entonces tampoco podemos cambiar las AFP sin tocarles el modelo. Sí, ¿no? Y la AFP están atadas a todas las otras áreas de la sociedad, o sea, del país. Y de hecho, si uno ve como antiguamente, iba a decir, pero si uno ve como antes de la dictadura, en verdad la plata que salía para el sistema previsional es una cantidad enorme. Es mucha la cantidad que hay para la mantención de los adultos mayores. De hecho, es como algo fundamental en cualquier sociedad civilizada el hecho de cuidar a los adultos mayores. Entonces, como el abandonar esa necesidad, esa responsabilidad, es una barbarie, de hecho. Sí. Habla de lo inhumano que nos hemos vuelto igual como sociedad acá en Chile. Sí, porque según yo hay algo importante a rescatar, que es que el proyecto cultural del neoliberalismo ganó importante terreno, po. Como te metieron armas, te metieron muerte, desapariciones, te metieron miedo durante 17 años, después pasaste a un proceso en el que te dijeron que la alegría viene, y claro, no estábamos en dictadura, pero estábamos en un proceso de democracia de muy baja intensidad, o sea, no hay, la gente no construye la política pública, por ejemplo, no es algo vinculante. Entonces, por ejemplo, ahí el profe José Miguel planteaba, todavía no le puedo dejar de decir profe después de tantos años, eso está bien, sí. Habla de... Ahora... Tú eres profe, Javier. Sí, verdad. Un colega, ubícate. El colega, José Miguel, claro, habla de este espacio que tenía con algunos colegas y la génesis de la dictadura cívico-militar. Pues acá estamos hablando de trastocar un modelo que fue impuesto, como dije, con todos los elementos, pues, sangre, fuego, represión, y reforzado más encima por un gobierno que se decía democrático. O sea, los pactos que hubieron, se cedió mucho terreno, ¿cachai? Incluso el primer año de Elwin salió el tema de los Pinocheques, que era un caso de corrupción dentro del ejército, en donde Elwin salió del país, Pinochet mandó a sacar un tanque y cercar la moneda, y eso era como
¿Otra vez vamos a volver a la dictadura? No, entonces voy a ceder. Se bajan las impresiones de la prensa, ¿cierto? Que del momento que estaban difundiendo la situación. Entonces hay como una... La transición pactada al final. Sí, po, vivimos un contexto súper frágil, po, ¿cachai? Y que más encima Una lo bueno... eterna transición. Y hoy en Porque día... es lo mismo, po. Sí, pues y hoy en día tenemos como esa oportunidad histórica, porque ¿cachai? Que algunos sectores son como muy reacios a este proceso constituyente, de que es como un nuevo pacto, como una nueva concertación, y yo por lo menos me gusta verlo como una oportunidad en el que después de décadas le podéis decir a la gente que ganamos algo, ¿cachai? Ganamos una base mínima en la que es momento de actuar, pues es momento de construir, es momento de ganar el terreno y sobre todo aspectos culturales. Y esos son los que se anclan con mayor profundidad, como el concepto de solidaridad desde el punto de vista de las pensiones, es súper importante porque si no, no va a tener sentido. Como que hay que reiterar en por qué la plata, claro, en términos laborales tú trabajaste, ¿cachai? La plata es por tu trabajo, pero si quería un sistema que funcione, en mi opinión, un sistema de pensiones que funcione, tenéis que, tenés que tener una perspectiva solidaria con ese porcentaje de dinero, pues, ¿cachai? Es un proyecto de sociedad, es cambiar de lleno un modelo individualista, de capitalización individual, se dice, a un concepto de solidaridad, pues, ¿cachai? Ese es como el meollo y son como los aspectos que más cuestan, porque podéis cambiar leyes, podéis cambiar instituciones, podéis suprimir leyes, pero pero mi plata, ¿cachai? No me la tocáis. Pero, y ahí es como el tema, como que la gente tiene que empezar a reflexionar eso. Sí. Igual es complicado ponernos a pensar qué tanto estamos dispuestos a ceder porque en el fondo implica un cambio en cómo nos vemos entre nosotros mismos y qué tanto empatizo yo con el otro que le ha ido peor en la vida y qué tan solidarios queremos ser al fin del día porque es mi plata, po. Sí, pues, de hecho estaba pensando en algo que decía el Javier hace un momento, que nos decía la dictadura cívico-militar nos metió miedo, nos metió armas, muertos y todo, pero también nos metió una idea, y eso es muy importante, porque no es que, y por eso yo partía con esto la presentación, que no es que la dictadura simplemente nos impuso una cosa, sino que también nos vendió algo. Y esa venta no es simplemente de que te obligaron, sino que también, de alguna manera, hay algo que nos quedó gustando. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, po. Y yo sé que es muy difícil decir como, no, si a mí, yo odio el capitalismo y todo. Claro, pero hay muchos beneficios que vienen apartados con este modelo. Entonces también, como tú bien decías, Yanna, yo creo que también tenemos que ser capaces de decir como, ¿hasta cuándo, hasta qué soy capaz de ceder, po? Como, de verdad, no sé, de verdad la empatía, de verdad la solidaridad, la redistribución, tiene que ver también con dejar de pensar en mí mismo. O sea, de hecho, yo pensaba hace unos días, discutía con un amigo y le hablaba sobre este tema de que la seguridad social, ¿cierto? Que la FP uno debería dejarlo como en relación a la sociedad, ¿cierto? O sea, si yo vivo en Chile, mi AFP, mi previsión tiene que ver con la sociedad chilena, ¿cierto? Con la sociedad que está aquí, con que me rodea, con la que yo convivo. Pero hoy en día hay un mundo en el que eso de verdad que está mutilado, pues entonces está la idea como, ya, pero ¿qué pasa si yo me quiero ir del país? Me quiero ir a viajar. ¿Sabes? Entonces hay un montón como de ganchos que nos van atando a este modelo. Y tenemos que ser maduros, yo creo, maduras en el sentido de que estamos frente a un momento que yo creo que es muy relevante. O sea, históricamente, ya sea a nivel internacional como nacional, o sea, ya a nivel nacional estamos, pero en un punto muy, muy álgido, y a nivel internacional también. O sea, estamos viendo revueltas por todos lados. Entonces, tenemos que tener la madurez, yo creo, de poder decir como, estoy decidido a ceder cosas. Confirmo. Sí, totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿qué creen que es como lo mejor? Porque ya estamos claros de que tenemos que avanzar hasta el cambio del modelo. El sistema tripartito del que hablaban hace un rato, ¿creen que es una buena opción?
Yo diría que sí es necesario. O sea, no sé qué opinas, Javier. Para mí es algo que tiene que estar. Sí, apruebo, Approve. apruebo. Sí, Sí, esa sí, vendría para mí, siendo sí, como porque lo le da más bien. una... Es que, claro, como que la propuesta a la que yo he suscrito, que es la del Noma FP, toca el concepto, por ejemplo, de solidaridad a un nivel cultural, de que la gente tiene que entender la importancia de la solidaridad. Eh, a un sistema de reparto, pero no de reparto como las cajas, eso es lo importante, como que yo pienso que de reparto en el sentido de que todas y todos trabajamos finalmente, pues, ¿cachai? Que es importante establecer lo mínimo garantizado y lo máximo también, porque como los niveles de vida tienen que estar moviéndose dentro de esos estándares sociales y colocados por la sociedad para que no tengáis diferencias abismales. Por eso está relacionado todo con la solidaridad, pues, como la capacidad de la gente de empatizar. Y, Y a la Javier, vez, el tema tripartito. una pregunta. Pero termina si quieres. Sí. No, y el tema tripartito yo lo veo por un tema igual de justicia, como Claro. el empresariado se ha lavado las manos demasiadas veces, ¿cachai? Que es fundamental que ponga plata, po. El Estado también, pero también la responsabilidad de los trabajadores de financiar. Tampoco a veces salen estos argumentos medio de que la gente es floja, de que quiere todo gratis, y no, yo pienso que hay que repartir bien la torta nomás, y tener un sistema viable, financieramente viable, y para mí lo tripartito es fundamental. Oye, Javier, y para dejar a un lado lo de las cajas, ¿a ti te parece que un fondo común, no sé qué nombre ponerle? Me imagino que ustedes ya tienen dentro de la coordinadora algunas conceptualizaciones más específicas, pero para dejar de un lado este problema de las cajas, ¿cuál sería la otra, este ente al que administraría la plata? ¿Como un fondo común? ¿Algo así? Que en términos de institución, todo eso está en debate, por si acaso. Todas esas cosas todavía están en debate porque es un tema muy... Hace poco, por ejemplo, hubo la propuesta del Nova FP habla de que una entidad pública, no dependiente del Estado, como no dependiente como que sea designado por el Estado la persona que va a estar por el gobierno turno, tiene que administrar el sistema en general, como un instituto. Se pensaba como en el IPS, el Instituto de Previsión Social. Sí. Pero en términos como de fondos, claro, se ha hablado de un fondo de reserva técnica que tiene que ver como con la acumulación, ¿cachai? Como porque a esto, a ver, se critica mucho también cómo Chile va envejeciendo, como todos los países del mundo van envejeciendo, po. Entonces, sí, incluso durante la última semana se ha discutido públicamente en los matinales, que ahora están muy en boga, más que antes incluso, pero ahora tienen un poco más de contenido porque hay contenido político duro, como sistema de pensiones, que eso igual es importante. Sí. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando sea menor la cantidad de gente trabajando remuneradamente que la gente jubilada? Y yo pienso que todo, y ahí yo suscribo como que se va a ir acomodando, o sea, Chile no va a ser el único país que está en esa situación, como que a veces se piensa en una cuestión muy rígida, estática, ¿cachai? Como que es inamovible. No se pueden hacer recálculos, no se pueden ver como financiamientos diferentes. Por ejemplo, la creación de un fondo de reserva técnica implica que el Estado tiene un colchón, si es que lo queremos llevar a términos más coloquiales, un colchón de plata por si es que pasa algo, ¿cachai? Y es algo que va a ir avanzando, acumulándose acorde a una serie de estándares como el Producto Interno Bruto, ¿cachai? Dónde se va invirtiendo la plata, cuánta plata ingresa, cómo se distribuye el dinero que administra el Estado en todas sus políticas públicas. Por eso es como que trastoca todo el modelo. Yo pienso que va como a un fondo, si se quiere decir, común, pero que tiene que tener una reserva técnica importante para que sea sostenible ante las crisis del modelo, que también van a ser propias. Tampoco vamos a vivir en la sociedad perfecta con un sistema de pensiones como el que plantea la coordinadora, pero son riesgos que hay que ir asumiendo también, como tener la solidaridad y empatía suficiente de construir nuestra historia. Sí. Solo un asunto respecto a eso que decía. La otra vez estaba escuchando a Luis Messina y él hablaba de la capacidad de adaptabilidad que tiene el sistema de reparto. Como frente a esta crisis que de verdad, de hecho, yo no lo mencioné, pero es uno de los argumentos como más poderosos que... Bueno, la otra vez que conversamos te lo mencionaba también,
que es el tema de la inversión de la pirámide demográfica, ¿cierto? O sea, de hecho, y es el problema que están teniendo en España. En España están apareciendo muchos, ¿cómo decirlo? Muchos Axel Kaiser hablando contra el sistema de reparto para ir hacia un sistema de capitalización individual, porque lo que están viendo es que en España, perdón si me equivoco, pero están pronosticando que al menos para el 2040, creo, van a pasar, creo que de cinco trabajadores por cotizado, o sea, de 5 trabajadores que le financian la previsión a un jubilado, van a pasar a 2. A 2 es a 1. Entonces ahí va a ser un problema mayor, po. Y claro, dentro de ese problema ahí están apareciendo estos Kaiser ahí como apoyando un sistema de capitalización y demonizando el sistema de reparto. Pero como tú bien decías, y como yo recuerdo que escuché más de una vez a Luis Mesina, la capacidad de adaptabilidad del sistema de reparto no debe ser menospreciada tampoco. Sí, y ahí también es importante, por ejemplo, considerar una pega que no es remunerada, que es, por ejemplo, el trabajo no remunerado, pues, como que el que se hace en la casa. Igual la propuesta del NOMAFP considera que eso es trabajo, por ende tiene que ser financiado en términos de pensiones por el Estado, o más que por el Estado, por este sistema tripartito. Pues. Entonces, ahí eso igual es fundamental, que ahora se obvia, pues, ¿cachai? Te dan una pensión miserable a veces. No, uno revisa los microdatos que publica, y yo personalmente invito a revisarla mensualmente la Superintendencia de Pensiones o Fundación Sol, que te explica súper bien Fundación Sol el impacto, pues, ¿cachai? O sea, gente que puede autofinanciarse con su fondo, como 60 lucas, 70 lucas, como todo ese Mercedes-Benz que te pintó José Piñera cuando volvió a Chile como un iluminado en plena crisis del sistema de pensiones. Sí. No alcanza ni a la esquina. No la tiene piscina ni la ahí, la piscina, la casa grande con Carlitos Castelli, no pasa sí, nada. No. Yo creo que lo importante es como si antes nos querían embolinar la perdiz con estas ideas de libertad y que íbamos a ser casi unos empresarios de la FP. Ahora no hay que dejarse amedrentar con el miedo que nos quieren meter con todo este argumento demográfico, que nos vamos a hacer viejitos y el sistema que queremos proponer no va a funcionar, porque no es tal la realidad. Y al final yo creo que hay que parar con la brutalidad de que en nuestro país los tatas se suicidan porque no tienen para vivir, y nada puede ser peor que esa realidad tan charcha y tan fea que vivimos. Y bueno, no sé si les gustaría hacer algún comentario como para finalizar y empezar a despedirnos. La verdad es que estaba súper entretenida la conversación y ya llevamos como 1:20. Pero sí, estuvo súper bacán. Sí, yo bueno, ya para partir nomás, darle las gracias a Javier, siempre un gusto, segunda vez que nos vemos, pero un gusto siempre escucharte y hablar contigo, y gracias Yarna por invitarme, por moderar, y bueno, a la gente que estuvo escuchando, y solo decirles que, bueno, yo creo que acá no estamos jugando mucho en lo que se viene en la nueva Constitución, y bueno, lo que a mí me queda siempre es la idea de que hay que ser serios y ser capaces de darse cuenta cuánto queremos ceder y cuánto estamos dispuestos a sacrificar para comprometerse con un cambio profundo. Eso. Por mi parte, también agradecerle a Mateo y Yanna y a la gente que nos estaba viendo, a la gente que organizó esta instancia súper importante. Esperemos que pase pronto la pandemia para poder reunirnos. Yo cacho que sí, nos juntamos a conversar esto en vivo sería mucho más extenso quizás, genial, pero sí. igual de retroalimentador. Sí, pues. Pero esperemos nomás. Mi llamado por lo menos es, además de felicitar el trabajo de Mateo y de Yanna que están haciendo, Mateo desde el punto de vista de la historia, por lo que he visto y sé, eso es muy interesante, como también Yanna y la gente con el agua que se está organizando. Me gustaría enfatizar en eso, pues, como que la organización es fundamental en los tiempos que estamos viviendo. En este y todos los tiempos, siento que la historia nos demuestra eso y que estamos en un
momento en el que al fin podemos generar cambios muy, muy trascendentales. Siempre tuvimos las herramientas, pero no tanto el escenario. Ahora que estamos en esta incertidumbre, tenemos que ocuparla como una oportunidad para poder salir adelante y ya no claudicar o desesperarnos, que es momento de pensar, de conversar y sobre todo de construir propuestas. Y que esto, yo pienso que vamos a ganarlo. Yo confío en que en conjunto vamos a poder cambiar todas estas cosas y recordando y haciendo ejercicios de memoria histórica. No olvidemos que son cientos de personas que han estado antes que nosotros y nosotras y les debemos también eso. Es como el peso de la historia si se quiere ocupar un concepto. Entonces, bienvenido sea y a seguir adelante nomás. Po. Nos queda caleta por construir, pero eso es lo bonito, que podemos construir. Muchas gracias a los dos. La verdad es que fue muy bueno aprender todas las cosas que nos contaron, sobre todo de las ideas de fondo que se nos meten en la cabeza muchas veces sin darnos cuenta. Y bueno, como siempre, el llamado es a la solidaridad, a seguir apoyándonos y cuidándonos entre todos. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en esta transmisión, las que se quedaron a ver hasta el final, aunque haya sido un poco larga. Esperamos que hayamos aportado con buenos elementos para la discusión y que puedan hacerse sus propias ideas respecto a este y otros temas que vamos a ir tratando más adelante. Y eso, pues ojalá verlos de nuevo en otra ocasión, chiquillos. Espero que estén súper bien y que las cosas igual vayan bien en sus territorios. Y para el público, recordarles que pueden enviarnos sus críticas, felicitaciones, sugerencias como un mensaje interno a la página y que sigan atentos a los siguientes conversatorios que vamos a estar haciendo. Así es que hasta luego. Chao. Que estén bacán. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No. No le entregues el poder. Tras su rostro de bondad un infierno has de encontrar de seguro.